Salga usted de aquí a la mitad y al clac. Vale. Pues para empezar me gustaría saber una pequeña presentación sobre ti, sobre todo para la gente que esté viendo el vídeo igual no te conozca, para que sepa un poco un contexto sobre ti. Pues nada, bueno, yo me llamo Itziar Estimuño, soy de Bilbao, ahora mismo tengo 26 años y nada, un poco en cuanto a mi trayectoria dices o... No, un poco en general, qué es lo que haces también, ¿no? Vale, pues bueno, yo soy jugadora de baloncesto, juego en el Guernica ahora mismo y nada, llevo jugando a baloncesto pues toda mi vida, empecé en el colegio en Jesuitas Indautxu y nada, jugaba en el Loyola hasta la categoría de junior, que es los últimos años del colegio, y hasta entonces eso, he jugado siempre con mis amigas, he jugado en la selección, pues eso, en Euskadi, en España, pues eso, cuando pasé a la uni fue cuando fiché en Guernica y nada, pues hasta ahora eso, he estado jugando a baloncesto y pues al final es mi pasión y es lo que más me gusta. Y bueno, aparte, pues eso, yo soy la carrera de fisioterapia y ahora estoy acabando la carrera de enfermería, porque pues eso, pues ojalá el baloncesto se diese para toda la vida, pero no es así, entonces pues bueno, pues cuando acabe mi carrera, pues para poder dedicarme a algo en el futuro. Y nada, no sé mucho más que contar de mí, pero eso sería un poco la presentación. Vale, no. Vale, bien. Vale, me has dicho que empezaste en el Loyola. ¿Qué te hizo o qué fue lo que te hizo empezar a jugar baloncesto? Pues mira, yo desde pequeña siempre he sido que me encantaba hacer todos los deportes, me encantaba moverme, correr, tal, y eso desde pequeño que siempre te empiezan en multideporte, en primaria, pues para probar un poco qué deportes te gustan. Y yo en un principio empecé en fútbol, porque me encantaba jugar a fútbol, pero mi hermana mayor pues jugaba baloncesto en el cole y pues yo le veía que se lo pasaba muy bien, que jugaba con mis amigas, o sea, que jugaba con sus amigas. Y pues por probarlo, porque ya te digo, el fútbol a mí me encantaba, pues hubo años que compaginé las dos cosas, pero eso al final pues el baloncesto pues me llamó muchísimo, estaba súper a gusto y nada, pues por eso empecé a jugar al baloncesto. Y de esos primeros años en el Loyola, ¿cuál dirías que es el mejor recuerdo que conservas de esos momentos? Muchas cosas. Es que yo creo que también en Loyola he tenido como diferentes etapas, porque pues al final en mini, en infantil, todavía no jugábamos Liga Vasca ni nada, entonces era un poco, pues jugaba pues al final mis amigas, las de mi cuadrilla, y era, pues yo tengo recuerdos súper bonitos de... Luego organizábamos mogollón de viajes con los padres, tal, entonces muy guays. Y claro, luego pues más adelante, pues en cadete, en junior, que ahí hay mucha más competencia, pues eso hemos ido a campeonatos de España, ahí es donde también entra la selección, o sea, pues diferente, pero también años súper guays, o sea, pues todos los años hemos ido al campeonato de España y el equipo ha sido bestial, o sea, de experiencias, de cosas que he aprendido. Yo creo que se dividen un poco igual esas dos épocas, pero las dos han sido muy buenas. Vale, ¿y cuándo diste el salto del Loyola al Guernica? ¿En qué momento? Justo el primer año de nacional, por así decirlo, cuando yo tenía 17-18, ahí fue cuando fiché. Vale, ¿y qué diferencias viste desde un principio entre el Loyola y...? Hombre, pues sobre todo el primer año fue mucho más notable, por así decirlo, porque al final piensa que en el colegio estás jugando, pues eso, pues con la gente de tu edad y al final tus amigas, y juegas Liga Vasca y Campeonato de España, así como mucho. Y al final cuando vas a Liga Femenina al final es un trabajo, es gente, yo cuando fiché había gente de la NBA, gente de la selección absoluta. Eso evidentemente es otro tipo de nivel de exigencia, al final también es mucha presión, porque son cosas que al final dependen de ti, que es lo mismo, es que es el trabajo de cada una. Entonces sí que pues ese año fue como un salto muy grande en cuanto a las cosas también que se pedían de mí, pero bueno, fue un proceso de adaptación, yo creo que todo el mundo pasa por ello y pues evidentemente hubo momentos muy duros porque no jugaba mucho en mi primer año, era muy joven, tal, pero bueno, era el proceso de adaptación. Vale, y
llegaste al Guernica y luego también en esos primeros años también fuiste a la selección de España, ¿no? Sí, fui con la U19, fui a la preselección, pero no estuve al final entre las 12, y luego en la U20 sí, fui a Sopron. Y en la U20 ganamos, sí, sí. Ganasteis. Sí, sí, muy guay, un año muy chulo, la verdad. Y ya viendo desde el día de hoy hasta el día que empezaste en Guernica, ¿cómo ha sido esa experiencia y qué significa para ti, qué ha significado para ti formar parte en el club? Hombre, para mí el Guernica, al final piensa que yo salí del Loyola y que era mi casa y al lado de mi colegio, todo, y fue al final un salto pues muy grande y era como un poco pues la primera vez que me abría un poco, por así decirlo, y Guernica pues desde el primer momento fue súper acogedor, o sea, toda la gente, el público, mis compañeras, entonces ahí me ayudaron mogollón. Y yo creo que eso ha sido, vamos, todos los años que llevo en Guernica siempre ha sido igual, entonces es un club muy familiar y al final eso se agradece. Y yo creo más en una jugadora con características como las mías, que soy como muy familiar. Pero nada, o sea, al final también deportivamente hablando ha sido un proceso porque se aprenden muchas cosas y tú cambias también, no cambias tu esencia porque eso es algo que no tienes que cambiar, pero cambias. Al final tienes que madurar como jugadora. Yo llegué, todo era rapidez, para adelante, para atrás, que pierdo un balón, qué tal, y ahora es como, bueno, saber qué cosas tienes que mandar en función de qué jugadoras, saber cuándo tienes que correr, cuándo no, y eso es que te lo da la experiencia. Entonces. Y, a ver, también otra diferencia entre el Loyola y el Guernica es que también en el Guernica empezasteis a jugar competiciones europeas. Sí, claro. Justo este año no hemos tenido y me acuerdo el primer año que estuve tampoco, pero el resto sí. Y hombre, eso se nota también. Es que jugar Europa es una competición totalmente diferente a la liga. Es mucho más física, yo creo, porque se permite más contacto y al final es otra dinámica, porque por así decirlo, juegas más y entrenas menos, viajas toda la semana, es para adelante, para atrás un poco, pero para mí es súper chulo jugar. Juegas con jugadoras, pues eso, que no te las vas a encontrar en la Liga Española, y al final es como tus objetivos se abren, aprendes muchísimo porque es otro tipo de competición, por así decirlo. Y a mí me encanta jugar Europa porque creo que encima es una experiencia muy bonita de vivir y de jugar. Vale, eso, has dicho que este año no habéis estado en Europa. Esta temporada, quitando que no habéis estado en Europa, ¿y eso cómo has visto al equipo en general? Bueno, a ver, lo dicho, al final jugar Europa siempre es algo muy, muy bonito, muy guay, pero bueno, pues al final por diferentes circunstancias no se da y no pasa nada, pues como otros equipos de la liga. Es cierto que al mismo tiempo que te da una dinámica Europa, yo creo que también el no jugarlo pues te hace, pues no sé si igual descansar más tal, porque las cargas al final se notan cuando juegas Europa, entonces yo creo que en eso es positivo, al final pues descansas, puedes entrenar más unas cosas que jugando Europa no tendrías, entonces yo creo que saber aprovechar esos momentos y saber en qué te tienes que enfocar, qué tienes que cuidar, entonces pues yo creo que eso es algo positivo que te da pues el no tener Europa. Vale. Y aparte de jugadora, también tengo entendido que eres capitana del equipo. Sí, sí. Aquí donde me veis, sí, sí. ¿Qué significa para ti ser capitana y qué responsabilidades conlleva? Pues yo tuve la suerte de coincidir en los años que yo en Guernica con otra capitana que es Nayara Díez, que al final para mí es el ejemplo de capitana. Yo creo que tiene que ser una persona que esté para el equipo, que esté al mismo tiempo para el staff y bueno, evidentemente para la afición. Ese punto de unión, yo creo, pues también lo he dicho, creo que para ser capitana pues eso tiene que tener como, yo al final pues me siento muy agradecida porque ser capitana de Guernica para mí es brutal. Pero creo que eso que también te lo tiene que dar ese punto de madurez, lo he dicho, yo muchas cosas de las que he aprendido igual como capitana las he aprendido de Nayara, que al final era
pues alguien que te hace ver las cosas. Igual una jugadora solo está desanimada y porque no juega o porque tiene cosas en casa, por las diferentes cosas. Está triste y pues la capitana tiene que salir de ella, voy a ayudar a esta jugadora porque sin ella no podemos, el equipo no va a funcionar. O no se están entendiendo dos jugadoras, pues la capitana tiene que ir. Al final yo creo que es algo que tiene que salir de cada uno y yo creo que la capitana tiene responsabilidad y a mí me gusta tener esa responsabilidad. Y has mencionado ese tema de unión con las compañeras. Tanto este año como los años anteriores, ¿cómo ha sido la relación con las demás compañeras? A ver, yo la verdad que no te voy a mentir, pero siempre me intento llevar bien con todo el mundo porque bueno, estoy así, no sé. Y a ver, bien, la verdad creo que los años que llevo en Guernica no he tenido nunca ningún problema con nadie y si algún momento he tenido algún malentendido o que no hemos coincidido una jugadora y yo, siempre lo hemos hablado sin ningún problema. Entonces por eso, es que yo creo que al final para que un equipo funcione o para que un proyecto funcione, la relación entre personas es lo más importante. Entonces, y más, pues lo que te digo, pues siendo capitana, pues sobre todo sí que quiero que esas relaciones funcionen. Entonces, yo por mi parte siempre he estado muy contenta con las jugadoras que ha habido. ¿Y se te ocurre así alguna anécdota graciosa así con las compañeras? Anécdota graciosa. Uf. Habrá muchas, pero ahora mismo no me... A ver... Anécdota graciosa. O una anécdota en general, tampoco... Joder, no sé, no me sale ahora, ¿eh? Bueno, si Esto me lo tendría que haber pensado un poco, sí. Si no, no pasa nada, ¿eh? Sí, pero anécdotas graciosas, pues mogollón. Te puedo decir las personas, o sea, con Marta, con Belén, con Juana, o sea... Nos han pasado muchas cosas graciosas, seguro. Es que no te sé decir ahora mismo una, pero guau, tantas que... Sí. O cosas que igual no se pueden contar, pero sí. Vale, tranqui, no pasa nada. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que son tus mayores fortalezas en la cancha y qué otras características crees que deberías también mejorar o cambiar? Pues, a ver, fortalezas. En cuanto al juego, a ver, yo soy una jugadora muy rápida, muy explosiva, entonces yo siempre en primeros segundos, siempre yo creo que se me da bien ofensivamente hablando. En la lectura de juego, creo que tengo buena lectura de juego en el pick and roll y lo he dicho en primeros segundos, y al final defensivamente siempre se me ha dado bien defender y es un poco lo que yo me centro en empezar un poco, para atacar bien, defender bien, primero. Y... Tranquilo, sí, no pasa nada. Vale. Sí. Y nada, pues igual un poco las cosas que tengo que mejorar, pues esto yo creo que es un poco más, no en cuanto a juego, sino yo creo que pues al final siempre me ha costado mucho reaccionar al fallo. Eso es un poco lo que al final te puede perjudicar un poco, que fallas un pase o fallas un tiro tal y estás pensando ya en el siguiente, joder, es que he fallado esto. Y al final eso es lo que te va a hacer fallar otra vez. Entonces igual a veces sí que peco un poco de eso. Y esa rapidez, esa lectura de juego que has mencionado, ¿crees que te distingue de otras jugadoras que juegan también en tu misma posición? A ver, hay muchas jugadoras rápidas en la liga y explosivas, pero hombre, yo creo que en cuanto a diferenciarme así, yo creo que sí que es algo que juega en mi favor. O sea, lo dicho, hay muchas jugadoras muy rápidas y esto en la liga, no creo que sea la única, vamos, para nada, pero sí que creo que puede ser algo que me beneficie en ese sentido. Y luego en el otro has mencionado lo de la reacción al fallo. Eso, al pasar en un partido, puede pasar que el público os digan cosas, comentarios negativos que digamos. Sí. ¿Cómo se maneja eso en un partido? Pues, a ver, justamente
yo creo que yo recuerde nunca me ha pasado algo que el público me haya dicho algo en cuanto a fallar. En cuanto a pues, que juegas en otro equipo, en otro campo y te abucheen o tal, eso sí, pero en cuanto a que fallas y te digan algo, pero yo creo que en esas cosas siempre, yo esto lo he trabajado mucho con mi psicólogo y son siempre cosas que dependen de ti, o sea, el que yo falle y que alguien me diga algo, pues no va a depender de mí, porque eso yo no tengo nada que hacer. Lo que depende de mí es cómo yo lo gestione, cómo reaccione, eso sí que depende de mí, que es de lo que me tengo que centrar. Que me digan cosas y así, no, la verdad que no me afecta mucho porque al final esto es un deporte y el deporte es un deporte de fallar, así que justamente eso no me afecta mucho. Vale, y también otra cosa que para mí sería bastante difícil sería compaginar la carrera que has mencionado antes y jugar en un equipo de baloncesto, en una liga de baloncesto tan alta como la tuya. Yeah. ¿Cómo has conseguido compaginar esas dos cosas? Porque yo, para mí, lo veo imposible, por eso te digo. No, a ver, esto me lo han preguntado muchos, pero a ver, es cierto que yo siempre, toda la vida he sido muy organizada, muy disciplinada y por ejemplo, cuando hacía fisio, a ver, yo me organizaba yo a las mañanas entrenaba en Guernica, luego iba a la uni, porque el horario era de 1 a 7 en la uni, y luego volvía otra vez a entrenar, entonces al final era un poco paliza, pero no es que no me importara, sino que sabía que era lo que tenía que hacer, entonces lo hacía y ya está. Y pues eso, siempre intentaba llevar las cosas al día, cuando igual me iba 1 hora antes o tal, siempre preguntaba en mi clase, ¿qué habéis hecho? ¿Qué tal? Entonces yo apuntaba, pues pedía muchas tutorías, en los viajes estudiaba mucho, al final era lo que tenía que hacer, o sea, y en enfermería un poco más de lo mismo. Sí que con más tranquilidad creo que lo he hecho en enfermería, pero lo mismo, o sea, al final es algo que o sea, los estudios es que sí o también, entonces tienes que estudiar y para hacerlo tienes que trabajar y organizarte, entonces para mí se pueden hacer las dos cosas. Cuestan, pero se pueden hacer las dos cosas perfectamente. ¿Y alguna vez te has planteado tanto dejar como igual la carrera o el baloncesto o siempre lo has tenido bastante? Sí, en ningún momento ni plantearme ni dejar la carrera ni el básquet. Encima, el básquet no me plantearía dejarlo ni de broma, pero la carrera tampoco. O sea, por supuesto que he tenido momentos malos de decir es que no llego, no tal, pero ya está, son momentos, o sea, si fuese que todo va a salir bien, pues mira qué fácil la vida, pero vamos, o sea, por lo mismo te digo, alguna vez se me ha quedado alguna asignatura para el año siguiente, pero si eso una y vamos, y sin ningún problema, y que ya te digo, lo he hecho todo el año y sin problema, y si hubiese tardado más tampoco hubiese habido ningún problema. O sea. Vale. Ahora viene una ronda de 10 preguntas así, de responder rápido. Vale. Rollo de no pensar. No es de no pensar, pero de respuesta corta. Vale. Ok, vale, igual era. Di lo primero que se te sale en la cabeza. ¿Qué significa para ti el baloncesto en una palabra? Pasión. Vale. ¿Cuál es el logro del que te sientes más orgullosa en el baloncesto? La medalla de oro de Europa. Vale. ¿Cambiarías algo de tu carrera? O sea, carrera de baloncesto. Sí. ¿Algún momento que tú dijeras, esto igual? Algún momento, a ver, me gustaría haber jugado más, antes. O sea, al final he tenido un proceso de adaptación, pues ahora que juego bien, pues haberlo hecho un poco antes. Vale. ¿Qué le dirías a Itzi de hace 10 años o de cuando empezó en el Guernica? Joder, son de responder, pero son de pensar. Sí. Que piense un poquito más en ella, no tanto en los demás. Vale. Para motivarte, tanto en los entrenamientos como en los partidos, ¿qué sueles hacer o qué música te sueles poner, por ejemplo? Pues música, sí, yo música siempre y
Evidentemente, pues sí, música que tenga ritmo, por así decirlo, pero si hay alguna canción que me guste, que me motiva, que no tiene que ser ni reggaetón ni nada, también me la pongo porque me motiva a tope. O sea, yo música a tope, pero me da un poco igual cuál. Y aparte de la música, algo que hagas sí o sí antes de los partidos o de los entrenamientos. Antes de los partidos siempre, esto lo hablo con el psicólogo, siempre visualizo, como las situaciones que se pueden dar. No siempre son las mismas, pero yo que sé, igual, un ejemplo, una base que me va a presionar mucho, pues me visualizo cómo va a ser. Entonces, cuando lo tenga que hacer, por así decirlo, ya lo he visto. Entonces, visualizar. Vale. ¿Alguna afición o pasatiempo, aparte del, bueno, fuera del baloncesto, mejor dicho? Afición, pues me encanta leer, me encanta estar con mis amigas, me gusta tocar el piano, la flauta. Y bueno, me encanta ver la tele también y series y así, entonces bueno, eso. Vale. ¿Lugar favorito al que has viajado gracias al baloncesto? ¿O lugar que tú digas, este sitio aunque no sea para jugar o algo, me gustaría volver? Sí, buena pregunta. Pues, a ver, por ejemplo, las Azores, en las Islas Azores, por ejemplo. Vale. Esta pregunta igual es un poco complicada, pero ¿la mejor compañera que has tenido? O un igual... Me la han preguntado muchas veces. Un top 3, un top 5 para no tampoco destacar a... Pues Belén Arrojo, Juana Molina y Marta Alberdi. ¿Y el mejor partido que tú recuerdes de todo lo que has jugado en tu vida, incluyendo Loyola, aunque me imagino que estará en la fase del Guernica? Es que hay muchos partidos. A ver, uno por ejemplo que recuerdo que estuvo muy guay fue uno que jugamos en Guernica contra el Galatasaray en Eurocup, que ganamos encima en los últimos segundos. O sea, ese partido por ejemplo muy guapo, el de Galatasaray, muy guay. Vale, y ahora nos vamos al otro extremo. El peor o el que peor lo hayas pasado. Hombre, el partido de Mersin en Turquía, sin duda. Horrible. Así que bueno, pero ya está, una experiencia más. Vale. ¿Jugadora más complicada de defender y de atacar que te haya tocado jugar? De defender, yo creo que o Clara Lundqvist, que de Girona, y de atacar, pues igual, venga, Claudia Soriano, por ejemplo. Sí. ¿Y el equipo más difícil contra el que habéis jugado? Es que depende del momento. A ver, por ejemplo, para mí este año ha sido Valencia. ¿Algún ídolo o referencia que hayas tenido de pequeña? En el ámbito del baloncesto, claro. Ricky Rubio y Cristina Ubiña. ¿Y algún equipo que tú hayas dicho, ¡buah! Equipo tampoco... A ver, siempre me ha encantado el Bilbao Basket, o sea... Pero eso, en cuanto a equipos, yo veía el Bilbao Basket y vamos, y súper contenta. Vale. Y luego, has estado en la selección de Vizcaya, de Euskadi y de España. ¿Con cuál te quedas? Es que son diferentes, no sé, cada una con su cosa. Hombre, a ver, a nivel de logros, lo que más he logrado ha sido con España, porque pues fuimos campeonas de Europa. Pero hombre, Euskadi y Vizcaya también tienen su cosa, no sé, es que tampoco, no sé si puedo elegir, pero bueno, igual en cuanto a nivel de logros sí que es cierto que España. Pero bueno, Euskadi y Vizcaya también me han dado mucho. Vale, y para terminar ya con estas preguntas rápidas, un Dream Team con jugadoras actuales o ya retiradas. Un quinteto, básicamente, sí. ¡Joba! ¡Qué difícil es esto, madre mía! A ver, voy a decir todo europeas o españolas porque es que si me pongo con americanas, no te voy a decir que es muy fácil, pero... Porque por supuesto Diana Taurasi, Brianna Stewart, o sea, me quedo corta. Pero bueno, en cuanto igual europeas,
Pues para mí ahora mismo de base es Mariona Ortiz. Al 2, pues igual Gaby Williams. Kayla McBride, Emma Messeman y la, ¿cómo se llama esta? La Jones esta, que es que no tiene pasaporte de otro sitio, no me va a salir el nombre. No pasa nada, ¿sí, no? Sí, no, Jones, luego si no te digo cuál es. Vale, tranquilo. Vale. Ahora vamos a dejar un poco el pasado y nos vamos a ir al futuro. ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo como jugadora de baloncesto? Pues a corto siempre intento ir un poco al día, porque pues esto también es un poco, o sea, también es un poco de sensaciones, qué tal estás tú, qué cosas quieres mejorar. Entonces para mí es un poco cada día siempre dar el 100%, porque para mí es un poco lo que te diferencia también del resto. Pues eso, pues entrenar todo lo que se pueda. Igual en cuanto a cosas de mejorar, pues trabajar lo que es la decisión del tiro y luego a partir de trabajar el tiro. Y porque, a ver, yo creo que, y en el resto de cosas que hago bien, mantener en cuanto a defensa, rapidez de penetraciones. A corto plazo yo creo que sería centrarme un poco en eso. A largo plazo, pues yo creo que todas estas cosas que trabajo a corto plazo, pues querer igual estar al nivel que yo me planteo en mi cabeza, ¿no? En plan, porque quiero jugar a este nivel, a este tal. Pues a largo plazo yo creo que sería, haciendo esas pequeñas cosas, estar a ese nivel. Luego lo que pase es decisión del resto, pero por lo menos yo estar a ese nivel. Vale. Luego también he visto en varias entrevistas que te han hecho que siempre que te han preguntado a ver si íbamos a ver a Itziar Aristimuño en otro equipo, siempre has dicho que llevas mucho tiempo en el Guernica, pero que nunca dirías que no a otros equipos. ¿Cuál es un equipo que a ti te gustaría jugar o te gustaría haber jugado? Uf. Pues, no sé. Hombre, por ejemplo, equipos, por ejemplo, me encantaría jugar en una Euroliga o en la NBA, evidentemente, es el juego de sueño de cualquier jugadora. Pero eso es que de equipos así en general, pues no te sé decir, pero yo te diría un equipo de Euroliga o de NBA, eso me encantaría, evidentemente sería mi sueño. Vale. ¿Y te has planteado alguna vez dirigir o entrenar en algún equipo? O sea, me imagino que habrás hecho en categorías menores, supongo. Pues fíjate que no he entrenado nunca en mi vida, porque no me tenía tiempo, pero sí que me hubiese, por ejemplo, gustado entrenar a niños, eso por ejemplo me hubiese gustado mucho, pero en un futuro no, o sea, porque no me llama a entrenar básicamente, ¿eh? O sea, igual hay otras jugadoras que pues me encantaría entrenar, a mí es cierto que nunca me ha llamado mucho, entonces es cierto que tampoco lo he pensado, pero igual sí me hubiese gustado entrenar a niños, eso sí me hubiese gustado. Y aparte de niños, ¿alguno de mayores que te haría ilusión o niños en general? Sí, yo creo que niños, porque ya más mayores yo creo que tampoco me... Vale, y el baloncesto femenino estos últimos años ha ido ganando más reconocimiento, más visibilidad, pero aún todavía hace falta hacer más trabajo. ¿Cómo ves el futuro del baloncesto femenino? De aquí igual a un año y de aquí a 10, por ejemplo. Hombre, es cierto eso que al final, comparado con hace años, el baloncesto femenino ha crecido mucho. O sea, y yo creo que eso es el camino. O sea, al final, en tema de visibilidad y de inversión, yo creo que sí ha ganado comparado con otros años, pero lo dicho, pensando en años futuros puede ganar mucho más, porque hay muchas cosas que todavía no están bien.
Entonces, hombre, yo espero eso, que este sea el camino, un poco el ejemplo que sea pues la Copa de la Reina de Zaragoza, en cuanto a ubicación, a gente que va, incluso se le puede dar más visibilidad aún, yo estoy segura. Entonces, yo creo que ese tiene que ser un poco el camino y que al final yo creo que ayuda mucho que la selección absoluta femenina, los últimos años, todos los logros que ha conseguido, yo creo que eso hace mucho y que se tiene que centrar un poco pues en eso, en que si el baloncesto femenino tira, ¿por qué no se va a invertir en el baloncesto femenino? Entonces, yo creo que ese es un poco el camino. Y sobre todo lo que también veo es el tema de la retransmisión de ello que dijo... no me acuerdo quién ahora, de Colgados del Aro, sí, Lolaso, sí, sí. Lo de que en la 2 estaban dando un partido de clasificación de sub-16 sí. cuando se estaba jugando la Copa de la Reina Vuestra. Claro, es que por eso yo nunca voy a hacer de menos a otros deportes, por supuesto que no, porque a cada persona le gustará el deporte que le guste. Pero es cierto que justamente en ese momento un partido amistoso y la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa, hombre, pues a mí también me costaba creer porque por ejemplo nuestro partido no lo dieron en Teledeporte, lo dieron en RTV Play, entonces dices, joder, queremos visibilidad, queremos tal, pero luego una Copa de la Reina que no se retransmita, o también a veces son los horarios, que un partido se juega a las 2, pero bueno, a ver, por eso te digo, a mí lo que dijo Lolaso me gustó, que por cierto un saludo desde aquí para él. Pero por eso, yo creo que esas son las cosas que se tienen que mejorar. Al final el baloncesto femenino tiene muchísimo futuro y en eso es lo que se tiene que trabajar. Vale, y para ir cerrando ya el vídeo, ¿qué te parece si echamos unos tirillos? Ah, vale. ¿Por qué no? Sí, un poquito una competición. Sí, sí, vale, a ver cómo tiro, pero vale, bien, bien. Bueno, sí, si yo también, ya hace tiempo que no... El frío no me aprieta más de lo esperado.